Hola, buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Bienvenidos a la prédica de jueves. Palabra de vida. Gloria a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos virtualmente. Hola, mi sapo. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Don Manuel. Bienvenidos, bendiciones igualmente para ustedes. Vamos a dar la prédica del día de hoy. Es la prédica de matrimonios que estamos construyendo todos los jueves en esa alrededor de la palabra de Dios, basada en la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración para que esta prédica, lo más importante es que sea basada en la palabra de Dios, que no sea basada en experiencias, que no sea basada en mi opinión, que Dios nos revele a cada uno de nosotros lo que hoy les quiere decir, ¿no? Y lo va a decir a través de mí, que me use. Padre, yo te pido que me uses con todo tu poder, Señor, para poder transmitir el mensaje de salvación que tienes en tu palabra, Señor. Los valiosos mensajes que tienes acerca del matrimonio, los valiosos mensajes acerca de la familia que están en tu palabra, Señor. Yo te pido que bendigas esta prédica y bendigas a cada uno de los matrimonios que están aquí presentes, que están representados, Señor. Yo te pido que los bendigas, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Y el día de hoy vamos a tomar el tema que va a estar relacionado a nuestros hijos. Y es un tema que vimos hace un tiempecito. El tema es la elección de la pareja, ¿no? No sé si tú te acuerdas, tal vez, cuando elegiste pareja. A lo mejor fue hace poquito, o a lo mejor ya tiene sus buenos años. Pero acuérdate, en el momento en que tú elegiste pareja, tal vez tú mismo oraste a Dios, ¿no? Que estuviera detrás de esa decisión. Tal vez no. Tal vez tus padres oraron por ti, ¿no? Porque nuestro Señor estuviera detrás de esa decisión. Tal vez no lo sé. O tal vez nadie oró, ni tú, ni tus papás, ni nadie, ¿no? Y así nos aventamos. Pero el hecho es que, pues eso ya está, ¿no? Tú como padre o tú como madre ya tienes tu pareja. Y ahí es donde está nuestra bendición, en esa pareja, ¿no? Porque así nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo se llama? Como dice la palabra de Dios, el varón incrédulo será santo por su mujer, y la esposa incrédula será santa por el varón. Y nuestros hijos ahí también están benditos, ¿no? Porque, mira, llega un momento en donde en realidad nuestros hijos toman una de las decisiones más importantes en su vida, ¿no? Van a tomar muchas decisiones, desde luego, pero una de ellas, por ejemplo, es seguir a Cristo, ¿no? Porque pueden nacer en una cuna cristiana, pero ellos llega un momento en que tienen que tomar la decisión de seguir a Cristo, ¿no? De cargar su cruz y seguir el camino de Cristo. Esa es tal vez la decisión más importante en su vida. Y después viene la decisión de elegir a su pareja, ¿no? Es una decisión que les va a cambiar la vida, ¿no? Entonces, la prédica de hoy es relacionada a eso. Nosotros como papás, ¿qué es lo que tenemos que estar
haciendo, qué es lo que tenemos que estar orando para que cuando sea que tomen esa decisión, Dios las respalde, ¿no? Entonces, tú tienes que orar porque nuestro Señor esté respaldando y guiando esa decisión, ¿no? Desde luego que me importa mucho lo que ya le hayamos inculcado a nuestros hijos desde pequeños, ¿no? Pero en ese momento, cuando toman la decisión de elegir a su pareja, ya lo van a hacer ellos solos, ¿no? Ya no vas a estar tú ahí, como antes. A lo mejor ahorita vamos a ver una historia donde había otras costumbres, ¿no? Era otra época y otras costumbres. Y pues mira, acompáñame a Génesis 24, del 1, vamos a leer del 1 al 9. Es una historia en donde Abraham se preocupa y se ocupa de elegir pareja, de elegir mujer para su hijo Isaac, ¿no? Y pues te digo, o sea, eran otras épocas y ahorita ya no, pues no se acostumbra que tú elijas pareja para tu hijo o tu hija, ¿no? Pero mira, vamos a leer porque sin duda, aunque sean otras épocas y otras costumbres que habían en ese momento y otras regiones del mundo, tiene una enseñanza, ¿no? Está en la palabra de Dios y está aquí por algo, no nomás es porque pues a alguien se le ocurrió escribirlo y para rellenar espacio, pues vamos a meter esta historia. No, está aquí porque Dios lo decidió y porque debe tener una enseñanza para nosotros. Nuestra tarea a la hora de escudriñar la palabra de Dios es ir leyendo esas historias y pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele qué hay detrás de las historias, que nos revele cuál es la verdadera enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, te decía yo, vamos a leer Génesis 24 del 1 al 9. Amén. Dice que era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Este criado pues tenía la confianza total de Abraham, ¿no? O sea, gobernaba en todo lo que Abraham tenía. Era el más viejo de su casa. Podemos decir que ese era el más sabio, era el que mejor tenía la confianza de Abraham. Y entonces le dijo: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entonces, Abraham y toda su familia, sus siervos, todo lo que tenía, estaban en tierra de los cananeos. Pero le dijo: no tomes mujer de aquí, de los cananeos, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: ¿qué va a pasar? Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde tú saliste, o sea, lo regreso para allá. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas a mi hijo allá, no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham y su señor, y le juró sobre ese negocio. Entonces, tenemos que es un Abraham que ya está entrado en amo, ya está grande, pero era bendecido en todo, ¿no?
Pero Abraham, en su sabiduría, porque era dentro de esas bendiciones que Dios tenía que Jehová tenía para Abraham, estaba la sabiduría. Y en esa sabiduría él sabía que elegir mujer para su hijo era clave, ¿no? Porque Jehová lo sacó, dice aquí, de la tierra de su parentela, y le iba a dar una tierra, ¿no? Le hizo promesas, y entonces él necesitaba que Isaac, su hijo, pues permaneciera en esa tierra, ¿no? Para poder recibir todas esas bendiciones que le iba a heredar. Entonces, desde entonces, o sea, después leemos esta historia en donde le pide al siervo que vaya y busque una mujer para su hijo, no de las que están ahí en Canaán, sino de las de su tierra. Vemos que está la enseñanza del yugo desigual, ¿sí? Mira, vamos a ver qué dice específicamente del yugo desigual la palabra, que está en 2 Corintios 6:14. Segunda de Corintios, vamos a leer del 2 Corintios 6, vamos a leer del 14 al 18. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, bien sabemos que cuando tú te casas, cuando te casaste, sin duda nuestros cónyuges tienen influencia pues en nosotros, ¿no? Tú te dedicas a compartir una vida y finalmente llegan a ser una sola carne. Entonces, como una sola carne, pues no puedes jalar tú para un lado y que tu cónyuge vaya a querer jalar para otro. No se puede, porque son una sola carne. A donde va uno tiene que ir el otro. Entonces, sin duda nuestros cónyuges ejercen una influencia sobre nosotros, ¿no? Entonces, por lo que debemos nosotros como padres orar es que esa influencia que va a tener tu hijo o tu hija de su cónyuge sea la que tiene un creyente, ¿no? Sea la de alguien que tiene a Cristo en su corazón. Ahora, regresemos a la historia esta de Génesis, la que estábamos leyendo de Abraham. Abraham le pide a su siervo que no elija de las mujeres de Canaán, ¿no? Ellos vivían en Canaán, que era lo más fácil, pues una de por aquí, ¿no? Una que vive aquí donde vivimos nosotros, ¿no? Que sepa, ya sabe cómo vivimos, una de aquí, de esta zona de Canaán, ¿no? O sea, lo que él quería era una de su tierra, incluso de su parentela, ¿no? Te digo, podría a lo mejor representar, no sé, lo podremos ahora ver un poco diferente, ¿no? O sea, tú dices, bueno, terminó casándose con una prima, ¿no? Me parece, porque era hija del hermano de Abraham. Pero lo que quería Abraham era que fuera de otra tierra, de donde venía él, ¿no? No una mujer de esa zona de Canaán, que eran mujeres que Abraham sabía que estaban en una profecía de maldición, ¿no? Si tú recuerdas, vamos a hacer un paréntesis, ¿te acuerdas cuando Noé profetizó que el hijo de Cam iba a ser
que era Canaán, iba a ser esclavo. Mira, vamos a leer esa historia también. Está en Génesis 9, 25. ¿Recuerdas que es cuando Noé se embriaga y el que lo ve primero es Cam, su hijo Cam? Mira, en el 18, Génesis 9, 18 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y la palabra te dice, y Cam es el padre de Canaán, ¿no? Canaán, esa región de los cananeos, de ahí viene ese nombre, ¿no? Entonces, mira, en el 20, bueno, resulta que Abraham se embriaga, ¿no? Y apareció pues todo desnudo, y Cam vio la desnudez de su padre y fue y se lo platicó. En lugar de taparlo, en lugar de procurar no ver la desnudez de su padre, fue y pues de chisme se lo dijo a sus hermanos. Entonces dice en el 24: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, que era Cam. Y dijo: maldito sea Canaán, es decir, maldito sea pues mi nieto, era el nieto de Noé, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces, Abraham sabía de esta, de toda esta, digamos, historia, ¿no? Esta parte de la historia en donde, pues, esa tierra de Canaán era una tierra que tenía una profecía de maldición, de servidumbre, ¿no? O sea, aquí dice será siervo, pero bueno, al final es una profecía de maldición. Entonces, Abraham no quería que la mujer que iba a ser para su hijo Isaac fuera de esta parte en donde estaban con esa maldición, ¿no? De igual manera, o sea, le pide a su siervo Abraham que no permita que su hijo regrese a la tierra de donde era Abraham, de donde fue sacado, ¿no? O sea, su hijo debía quedarse. Como te decía hace rato, su hijo tenía que quedarse en esa tierra porque iba a ser esa tierra que iba a ser prometida para Abraham. Entonces ahí tenía que estar su hijo. Es decir, a ti Dios te sacó del mundo del pecado, ¿no? Y te sacó para darte una tierra prometida. Entonces tú lo que tienes que hacer es que el futuro cónyuge o la futura cónyuge de tu hijo o de tu hija no haga regresar a tu hijo a esa tierra de pecado, sino que siga siendo de esa tierra prometida, ¿no? O sea, que no vaya para allá, que no vaya a esa tierra de donde tú fuiste sacado por las llagas de Cristo, por el amor de Cristo, ¿no? Entonces, si nosotros volteamos a ver, ahora vemos a Isaac, pues él, como dice Proverbios, él halló el bien. Isaac halló esposa y entonces halló el bien, ¿no? Y yo creo que si le pudiéramos preguntar a Isaac, oye, ¿cómo le hiciste para hallar el bien, para hallar esposa? Seguramente él nos podrá decir, pues fue por medio de la oración de mi padre, ¿no? Por medio de la sabiduría de mi padre, que él oró y escuchó a Jehová y fue a buscarme una esposa que no fuera de aquí, de Canaán, ¿no? Entonces nos diría, fue por medio de esa oración y además por mi obediencia a eso, ¿no? Porque pudo no haber obedecido. A lo mejor le traían a esa esposa y Isaac pudo haber dicho, no, pues no la quiero, yo quiero otra y me voy a escogerla, ¿no? Pero entonces esa obediencia, pues terminó hallando el bien Isaac, ¿no? Por su parte,
Rebeca, que es esta mujer por la que fue el siervo y encontró a Rebeca. Sigues la historia de esta historia que estamos leyendo en Génesis. Va el siervo, y pues dice, bueno, o sea, yo vengo con la bendición de mi amo Abraham, y la primera mujer que me dé de beber y me dé de beber a mis camellos, va a ser, Señor, yo te pido que eso suceda cuando sea la mujer adecuada que yo me traiga para el hijo de mi amo, que es Isaac, ¿no? Todo esto se lo contó el siervo a Rebeca, ella supo de toda esa historia, y cuando le preguntaron, o sea, porque a Rebeca también tomó su decisión, ¿no? Ella tomó su decisión de pareja después de saber toda la bendición que había alrededor de Abraham. Decidió ir. Entonces ella también tomó su decisión. O sea, la misma, la palabra de Dios es clara. O sea, ella no fue forzada. O sea, tomó su decisión, informada de toda la bendición que tendría, de lo que le había hablado el siervo, de la bendición de Abraham, ¿no? Entonces ella decidió ir, y entonces también halló a su pareja, ¿no? Yo te decía hace rato, mira, vamos a Proverbios 18, 22. Proverbios 18, 22. Amén. Dice, el que haya esposa halla el bien, y además alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces Isaac halló esposa y halló esa benevolencia. Y amén, yo oro y sé Dios de esa promesa, que nuestros hijos hallarán su pareja y hallarán la benevolencia de Jehová. Amén. Entonces, mientras tanto, nuestros hijos pues deben de estar recibiendo, en lo que llega ese momento, nuestros hijos pues deben de recibir esa educación cristiana, ¿no? De qué papeles ellos van a tener que llevar en su matrimonio, qué papel va a llevar tu hija como esposa, qué papel va a llevar tu hijo como esposo y como cabeza de familia. Eso deben primero verlo en ti y en mí como padres que llevamos nuestros matrimonios, pero además tienen que ponles esta prédica, ¿no? O tú mismo enséñales en la palabra de Dios lo que hemos visto en todos estos cursos, cómo debe comportarse un varón, cómo debe comportarse un esposo, qué es lo que debe esperar un esposo, qué espera la esposa, ¿no? Entonces deben saber cómo agradar a su cónyuge, deben tener cuidado de cómo agradar a su cónyuge, ¿no? Lo que hemos visto, el papel que tiene el esposo en el matrimonio, dentro de otras cosas. El esposo, entendemos y sabemos que el esposo se agrada del respeto y la admiración de su esposa y de sus hijos, ¿no? Eso es lo que alimenta al varón. El varón es alimentado completamente cuando tiene el respeto y la admiración de su esposa, ¿no? Y su deber como esposo es amar a su esposa, así como nuestro Señor Jesucristo amó a la iglesia, nos dice la palabra de Dios, ¿no? Y se entregó por ella, ¿no? Dentro de otras cosas, el varón tiene que sustentar a su familia, tiene que ser el proveedor de su familia, tiene que ser el protector de su familia. Estas cosas a tu hijo varón tienes que bajárselas, tienes que enseñárselas, ¿no? Porque, o sea, tratemos de no querer enseñárselas ya cuando, bueno, ya fue y ya te dijo que se quiere casar, y no, o sea, todo esto desde pequeños. Te dice la palabra de Dios, ¿desde cuándo le enseñarás al niño la palabra de Dios? Desde pequeño, desde chiquito tiene que estar entendiendo cuál va a ser su papel, ¿no? Porque luego los papeles
el mundo se encarga de darles vuelta. Entonces, ese es el papel que tenemos que estarle enseñando a nuestro hijo varón, ¿no? Y a nuestras hijas que van a ser esas cónyuges, hijas de Dios. Ella, la mujer, hemos visto y nos dice la palabra de Dios que la mujer se agrada y se alimenta del amor de su esposo, ¿no? Y su papel, el papel que debe tener la mujer en el matrimonio es respetar a su esposo y sujetarse a él, ¿no? Así, de la misma manera en la que la iglesia está sujeta a Cristo. Desde luego que el varón que vaya a ser su cónyuge debe estar sujeto a Cristo. Cristo es su cabeza, ¿no? Pero dentro de esos papeles que tiene la mujer en el matrimonio es ser la ayuda idónea del esposo, ¿no? O sea, cuando Dios en el Edén creó a la mujer, le dijo: esta será la ayuda idónea, esta será la que va a tener todo lo que el varón necesita, ¿no? Entonces yo te decía, o sea, estos dos papeles al final, la historia lo hemos visto muchas veces, ¿no? Estos dos papeles, a veces el mundo no los entiende, o muchas veces el mundo no los entiende, y al contrario, o sea, muchas veces el mundo y Satanás, que es el rey de este mundo, los tergiversa. Satanás los voltea, ¿no? Y entonces de repente podemos ver que lo que las mujeres en el matrimonio están buscando es ese respeto y esa admiración, ¿no? Y entonces el varón termina por enseñorearse de su esposa, y en ese enseñorearse termina haciendo de todo menos amar a su esposa. No la termina cuidando como el vaso más frágil, ¿no? Cuando la palabra de Dios te dice: tú, varón, tienes que tratar a la mujer como vaso más frágil, como coheredera de la gracia del reino de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros no les enseñamos cuando no les damos a nuestros hijos esas enseñanzas que vienen en la palabra de Dios, pues ellos terminan, a lo mejor los jóvenes, entregando el corazón a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que es un incrédulo, que no cree en lo mismo, que no tiene, como dice la palabra de Dios, ese mismo yugo, ¿no? Es un yugo desigual, y entonces de ahí lo valioso de que nosotros estemos inculcándoles que lo importante es que el yugo sea el mismo, ¿no? Porque te digo, el mundo se encarga de voltearlo, y entonces ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Como decía 2 Corintios, ¿no? No hay ninguna comunión entre Dios y Satanás. Y entonces, cuando nuestros hijos se enfrentan a una pareja que no tiene el mismo yugo, pues no hay ninguna comunión, ¿no? No hay ningún respeto, no hay ningún amor mutuo, y entonces pues el matrimonio indudablemente va a ir rumbo al fracaso, ¿no? Ahora, yo no te digo que con que sea un yugo igual, es decir, que los dos sean creyentes y que tengan a Cristo en su corazón, yo no te digo que no va a haber problemas, ¿no? En ese matrimonio, la misma palabra de Dios te dice que no estás exento de los problemas, ¿no? Pero cuando los haya, lo que sí sabemos, lo que tenemos plena certeza, y es en lo que creemos firmemente, es que cuando llegan esos problemas, cuando llegan esas tormentas a la vida de nuestros matrimonios, juntos sabemos que la solución es recurrir a Cristo, ¿no? Sabemos que la solución es buscar a Cristo. Y entonces, ¿qué pasa en un matrimonio que no es el mismo yugo? Pues a lo mejor la mujer, si es la que es la creyente, la cristiana, va y dobla rodilla y
y hace todo, y a lo mejor el varón va a decir, no, pero es que estás perdiendo el tiempo, mira, vamos a arreglar esto y hacemos esto, el movimiento, no sé qué, o al revés, ¿no? También puede ser al revés. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros nos caiga el 20 y primero pues doblemos rodilla y nos pongamos a orar porque nuestros hijos finalmente encuentren a esa pareja ¿cómo se llama? Esa pareja que va a ser su pareja de por vida, ¿no? Mira, vamos a regresar a 2 de Corintios. Porque, pues mira, o sea, decisiones, en realidad, decisiones, nos dice la palabra de Dios, que hay decisiones, nos plasma decisiones buenas y decisiones malas en los matrimonios, ¿no? Tenemos una historia, por ejemplo, en donde, pues a Job, tú recuerdas cómo su misma esposa es la que le diga, no, ya muérete, ya, o sea, rechaza a tu Dios y ya muérete, ¿no? Y para este sufrimiento, o sea, ¿qué tipo de cónyuge es la que terminó encontrándose Job, ¿no? O la cónyuge que terminó encontrándose Sansón, ¿no? Era una filistea, traía todo, que ni fue suya, o luego Dalila que terminó entregándolo. O sea, hay decisiones, la palabra de Dios es muy sabia y cuando la leemos y cuando la compartimos con nuestros hijos, creo que lo valioso es darles estas historias, darles estas enseñanzas, ¿no? Porque pues, la palabra de Dios no miente y tiene mucha sabiduría, ¿no? O sea, te dice en 2 de Corintios 6:14 que somos 6:18, que nosotros somos el templo del Dios viviente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Dice en el 16, fíjate, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Pero ¿qué pasa cuando no hay ese yugo, ese mismo yugo? Cuando pues uno cree que sí, Dios sí habita entre nosotros, pero el otro no cree que Dios habita entre nosotros. Dios no tiene esa convivencia con las tinieblas, ¿no? Sabemos que Dios es luz y nosotros como hijos de Dios somos luz, ¿no? Y entonces, si ese cónyuge con el que tu hijo a lo mejor se empeña en tener, si no es luz, pues finalmente Dios no va a entrar en ese matrimonio. No se lo van a permitir porque Dios siendo luz no puede estar conviviendo con las tinieblas, ¿no? Y dice, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y qué pasa si el cónyuge o la esposa no quieren ser el pueblo de Dios? Pues entonces entran en problemas, ¿no? No va a haber donde caiga toda esa bendición en ese matrimonio, ¿eh? Entonces yo te decía, no es una garantía ya que cuando son cristianos no va a haber problemas. Sabemos que los hay problemas, pero lo importante es que juntos pueden encontrar la solución mediante nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces decía que hay jóvenes que entregan su corazón a una persona que no tiene a Cristo. Es una persona que tenía finalmente un destino diferente, ¿no? Por eso es lo importante que nosotros entendamos que el destino de nuestros hijos, que ya está marcado. Dios tiene ya esa persona ideal. Dios tiene ya ese varón ideal que va a ser el esposo de tu hija, ¿no? Que la va a tratar como vaso más frágil. Ese varón que la va a amar, que la va a sustentar, que la va a proveer, ¿no? De igual manera, sabemos que Dios ya tiene esa mujer de Dios para tu hijo, ¿no? Esa mujer que lo va a respetar, que lo va a admirar, amén. Esa mujer que va a ser la ayuda idónea y va a ayudarle a tomar las mejores decisiones a tu hijo, ¿no? Porque así la palabra de Dios lo que te dice, esa mujer va a ser la ayuda idónea para el varón, amén. Entonces, bueno, pues
demos gracias a Dios, démosle gloria a Dios por ese maravilloso esposo, esa maravillosa esposa que tiene para nuestros hijos, ¿no? Que ya ha puesto en sus caminos, y los caminos de Dios son perfectos. Lo hemos visto aquí en la palabra de Dios, nos ha demostrado mediante muchos testimonios que los caminos de Dios son perfectos, y entonces lo que nosotros debemos hacer es no dejar de orar para que a nuestros hijos los llene primero de paciencia y los llene de sabiduría al momento de elegir su pareja espiritual, esa pareja que viene ya marcada en su camino. Amén. Pues bueno, yo pensé que me iba a tardar un poco más con la prédica, pero bueno, se me hizo ya súper cortita. Pero bueno, al final de cuentas lo importante es el mensaje, lo importante es que entendamos nosotros como papás que tenemos que doblar rodilla y tenemos que ponernos a orar por nuestros hijos, y sobre todo inculcarles que la importancia de elegir la pareja no es algo que lo puedan hacer sin una oración previa, sin haberle preguntado a Dios qué es lo que quiere para ellos. Eso les tiene que quedar muy claro, ¿no? Porque a lo mejor tenemos hijos pequeños que pues todavía falta mucho tiempo, pero a lo mejor tenemos hijos ya un poco más grandes que ya están tomando decisiones, que ya están pues pensando finalmente en tener una familia y estas cosas, ¿no? Y es muy importante, la verdad, tener eso en mente y no dejarlos por muy grandes que estén, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí la prédica del día de hoy. Yo les agradezco que se hayan conectado. Vamos a hacer una oración final para poner ¿qué te parece si oramos para poner la vida de nuestros hijos en manos de Dios? Para que Dios sea el que gobierne todas sus decisiones, trascendentales o no trascendentales, que Dios sea en realidad el que gobierne esas decisiones, que esté detrás de todas ellas, para que estén llenas de la sabiduría que tiene Dios en su palabra. Amén. Padre, te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hijos, que bendigas a nuestras hijas, Señor. Te damos gracias por ese varón perfecto que tienes ya para nuestras hijas, ese varón perfecto que las va a amar y las va a tratar como vaso frágil, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos por esa mujer de Dios que tienes ya para nuestros hijos varones, Señor. Esa mujer que lo va a respetar y lo va a admirar y va a ser la ayuda idónea para ellos, Señor. Yo te pido, Padre, que bendigas a nuestros hijos, que les des toda la paciencia, todo el don de paciencia y todo el don de sabiduría, Señor, para poder elegir correctamente a su pareja, Señor. Esa pareja que tú pusiste ya en su camino, Señor. Yo te pido que la guardes para ellos, que no haya nada ni nadie que se interponga en ese camino, Señor. Yo te pido, Padre, que los bendigas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Listo, pues. Hola, Alice. Ahora se me hizo muy cortita, pero bueno, ahí quedará grabada. La importancia es el mensaje que tenemos para nuestros hijos. Amén. Dios los bendiga. Gracias a todos los que se conectaron. Les mando un abrazo fuerte. Nos vemos pronto. Ya menos el Día del Padre. Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Buenas noches. Bye a todos. Araceli, Francisco, Marieta. Que les vaya muy bien. Bye. Bendiciones.